Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Hebreos 10 del 1 al 39. La ley no puede quitar los pecados. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dije, mira, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Cristo puede quitar los pecados. Ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Exhortación a la perseverancia. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Advertencia a los que continúan pecando. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios.
Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue testificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Necesidad de perseverar. Pero recuerden los días pasados cuando, después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando haya hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Meditemos. ¿Cómo es posible que entremos directamente a la presencia de Dios? No entramos con indiferencia, ni con intenciones incorrectas, ni pretensiones, sino con una adoración sincera, pura y personal. Podemos saber si tenemos un corazón sincero, si evaluamos nuestros pensamientos e intenciones de acuerdo a su palabra. Los cristianos podemos acercarnos a Dios con toda confianza, libres de nuestra conciencia culpable y con toda seguridad, debido a la obra de Jesucristo. Podemos acudir a Él sin dudar, sabiendo que Él nos escuchará y nos contestará. Bajo el nuevo pacto, nuestro corazón y nuestra conciencia son limpiados por completo, no de manera parcial ni temporal. Nuestra conciencia limpia nos permite entrar a la presencia de Dios con toda confianza. Finalmente, la imagen de nuestro cuerpo, habiendo sido lavado con agua pura, simboliza una purificación interior, así como el bautismo es un símbolo externo que representa la purificación que Cristo realiza dentro de nosotros. De igual manera, este lavado representa nuestra purificación interior del pecado. Una vez limpios, podemos acercarnos confiadamente a Dios. Hebreos 11 del 1 al 40. La fe y sus héroes. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan.
Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y éste casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número, e innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso, y no temieron el dictado del rey. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los descendientes, por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtenieron promesas, cerraron bocas de leones.
apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedrados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Meditemos. Creer que Dios existe es solo el comienzo. Aún los demonios lo creen, como lo dice Santiago 2, 19 y 20. Dios no se conformará con un simple reconocimiento de su existencia. Él desea que su fe lo conduzca a una relación personal y dinámica con Él. Pero, ¿tiene sentido la fe en verdad? ¿Usted cree porque la fe tiene sentido o la fe no necesita tener sentido? Algunos cristianos piensan que no se puede ni se debe tratar de entender a Dios. Otros creen que nada que sea verdadero es irracional, incluida la verdadera fe. La verdad es que Dios nos dio mentes que deben ser desarrolladas y usadas. No trabajar en el crecimiento intelectual es vivir una vida estancada e ingenua. Dios quiere nuestra confianza y fe, aun mientras seguimos reflexionando sobre nuestras preguntas en cuanto a muchos asuntos que nos resultan misteriosos. No ponemos nuestra fe en lo vacío ni damos un arriesgado salto en la oscuridad. La fe es razonable, aunque la razón por sí sola no pueda explicarlo todo. Así que use su mente para pensar bien las cosas, pero también dé lugar para las obras inexplicables de Dios. Hebreos 12 del 1 al 29. La carrera del cristiano. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos,
partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se desconyunte, sino que sane. Exhortación a la fidelidad. Busquen la paz en todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Contraste entre el monte Sinaí y el monte Sión. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miradas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador, el nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Meditemos. La vida cristiana demanda trabajo arduo, requiere que abandonemos todo lo que pone en peligro nuestra relación con Dios, que corramos con perseverancia y que luchemos contra el pecado con el poder del Espíritu Santo. Para vivir con eficacia debemos fijar nuestra mirada en Jesús. Si quitamos la mirada de Él para mirarnos a nosotros mismos o fijarnos en las circunstancias que nos rodea, tropezaremos. Deberíamos correr para Cristo, no para nosotros mismos, y siempre debemos fijar nuestra mirada en Él. Eventualmente el mundo será agitado y removido, y solo el reino de Dios permanecerá. Los que siguen a Cristo son parte de ese reino inconmovible y resistirán la sacudida, el zarandeo y el ardor del fuego. Cuando nos sintamos inseguros en cuanto al futuro, podemos mantenernos firmes al considerar lo que dicen estos versículos. No importa lo que suceda ahora, nuestro futuro está edificado sobre un fundamento sólido que no puede ser destruido. No ponga su confianza en lo que será destruido, más bien edifique su vida en Cristo y en su reino inconmovible. Estas son 5 bendiciones por las que podemos estar agradecidos. 1.
Dios contesta nuestras oraciones, como lo dice también Isaías 65:29 y Juan 11:41. Dios suple nuestras necesidades, como dice Salmos 37:4 y Lucas 12 del 29 al 31. 3. Dios nos da bendiciones, como dice Primera de Crónicas 16:34 y Filipenses 4:6. El carácter de Dios es digno de alabanza y sus obras son maravillosas, como dice Salmos 7 al 17 y Segunda de Corintios 9 al 15, Apocalipsis 11:17. Y 5, tenemos hermanos en Cristo para alentarnos en la fe, como decía primera carta de Corintios del 1 al 4, Efesios 1:16 y Filipenses 1 del 3 al 5. Hay una gran diferencia entre la llama de una vela y las llamas devastadoras de un incendio forestal. No podemos ni acercarnos a fuego voraz. A pesar de los equipos modernos para luchar contra el incendio, a menudo un fuego que consume todo está fuera del control humano. Dios tampoco está dentro de nuestro control. No podemos obligarlo a hacer nada mediante nuestras oraciones. Él no puede ser contenido. No obstante, Él es un Dios compasivo. Él nos ha salvado del pecado y nos salvará de la muerte. Pero todo lo que es inútil y pecaminoso será consumido por el fuego de su ira. Solo permanecerá lo bueno, lo consagrado a Dios y lo justo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por la palabra que has traído a nuestras vidas, la bendición de poder estar cerca del monte Sión, Señor, de tu presencia, de la Nueva Jerusalén, de estar entre los hermanos, Padre. Saber, mi Señor, que ahí vamos en el camino, Padre Celestial, enderezando nuestras sendas, ayudando a los que necesitan, Señor, para que puedan levantarse. Toma el control de cada uno de nosotros y de cada uno de los oyentes para que cumplamos tu voluntad. Si ha llegado desánimo a nuestra vida, Señor, te pido que tu Santo Espíritu hable a nuestro ser. Valoremos lo que hiciste, Señor, en la cruz. Valoremos por todo lo que tú nos estás dando cada día, Señor. El respirar lo tenemos gracias a ti. Las fuerzas para hacer las cosas están gracias a ti, Señor. Pero ayúdanos a no perdernos, a enfocarnos, a saber cuál es el camino correcto que debemos de seguir. Ayúdanos a cada vez que leamos la Biblia, se nos abra el entendimiento, que tus leyes se estén escribiendo en nuestro corazón y las llevemos en práctica. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Así también te pido, Padre, por toda la gente que se encuentra enferma. Y en este momento, mi Señor, está pasando una situación difícil. Sea tu Santo Espíritu con ellos en el nombre de Jesucristo. Sea tu Santo Espíritu tocando, Señor. Por tus llagas nosotros fuimos curados. Y sean ellos curados en el nombre de Jesucristo. Así sea. Amén. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete y me encontrarás como Susana.Morales. Recuerda, comentar cómo Dios te está hablando con esta palabra. Si usted necesita de la ayuda de Dios, ven a nuestra iglesia que se llama Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en el fraccionamiento Paraje de San José, en la calle Costa de Acapulco 5194, al surponiente de nuestra ciudad Juárez, Chihuahua. Los miércoles a las 6 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana. Ven, no faltes. Me despido, Dios siga bendiciendo la radio Consentido 96.9.